Esta semana que termina en Colombia hubo una audiencia muy importante ante la Justicia Especial de Paz. Se trata de la primera comparecencia en firme del general Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional ante esa jurisdicción, por una muy dolorosa historia que tal vez es una de las manchas más grandes que ha tenido el ejército colombiano en su larga trayectoria y tiene que ver con los llamados falsos positivos, que no son otra cosa que el asesinato de jóvenes, en su mayoría que eran llevados mediante engaños a zonas apartadas del país, con promesas de trabajo que no eran ciertas por supuesto, que eran asesinados por algunos soldados, por algunos integrantes del ejército, y que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combates. Era la época de la política de seguridad democrática, era la época de la mayor confrontación con la guerrilla de las FARC, y por eso, cuando comenzó a descubrirse esta práctica criminal, hubo una salida de más de 27 militares de los más altos rangos por posible responsabilidad por acción o por omisión en esa terrible historia. Son más de 2000 asesinatos cometidos entre 2002 y 2008 cuando se da el pico de esa terrible y criminal práctica. La comparecencia del general Montoya esta semana ante la JEP, según las víctimas, no resultó como esperaba, porque entre otras cosas, según han contado ellas y han contado los abogados de las víctimas, pues el general Montoya negó cualquier responsabilidad en los hechos, atribuyó todo a los comandantes de brigada y de división y además dijo que esto obedecía en caso de que se hubiera presentado a que la mayoría de los soldados eran de estrato 1 y que el ejército tenía que enseñarles hasta sentarse en el baño y hasta comer. Por eso hoy hemos querido aquí en el Radar en Blue Radio rendir un homenaje a las víctimas de los falsos positivos. Por eso estamos con Alfamir Castillo, ella es la mamá de Darbey Mosquera. Este joven fue asesinado el 8 de febrero del 2008 muy cerca de la ciudad de Manizales. Se convirtió en otra víctima de esa terrible práctica. Alfamir, gracias por estar con nosotros hoy en el Radar en Blue Radio, en bluradio.com y también en Facebook Live. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por tener en cuenta que este mes es un mes para la familia y sobre todo para Alfamir, que es la madre de Darbey Mosquera Castillo, donde se están cumpliendo 12 años del asesinato de Darbey. Hace 12 años, ¿cómo ocurrieron esos dolorosos hechos, Alfamir? Bueno, estos hechos ocurrieron en Manizales, en una vereda muy cerca a Manizales que se llama Javas, donde lo que tú acabas de decir anteriormente, fueron sacados 3 chicos del municipio de Pradera Valle hacia esa ciudad, el cual fueron llevados allá por engaños de trabajo, el cual no eran ciertos. Ellos salen un día martes y el día jueves, pues en el pueblo se decía pues que los muchachos que se habían ido con una persona pues a trabajar, habían sido asesinados. ¿Quién los llevó? ¿Quién les prometió el trabajo? Ellos fueron sacados por un soldado profesional. Nos dimos cuenta en el transcurso de las audiencias que era soldado profesional, fueron sacados por Alonso Iván Palacios. ¿Y por qué? ¿Quién conocía a Alfonso Iván Palacios? Alonso Iván Palacios era conocido en el pueblo por una tercera persona, pues que era amigo en ese entonces de Alex, el otro joven que fue asesinado con mi hijo. Pues he de anotar que en este caso hay un sobreviviente que es Didier, ¿no? Ellos iban a ser asesinados 3, pero sobrevivió Didier por cosas del destino, digo yo. Didier fue sobreviviente de esto y Alonso Iván Palacios, pues claro, oriundo de Pradera, su familia vive en Pradera y era conocido de Alex. Por Didier es que finalmente ustedes y el país conocen lo que pasó con claro, nosotros nos damos cuenta por Didier y también por Euliser Quintana, un soldado profesional de este batallón Mártires de Puerres. ¿Qué trabajo les ofreció?
este soldado a su hijo y a lo los que demás. les ofrece Alonso Iván Palacios en ese momento, pues Didier había trabajado en el gases de Occidente en ese entonces, y él les ofrece trabajo en esa área, digámoslo así, para ellos irse a ganar en ese entonces 50,000 pesos diarios, libre de todo, de comida y todo, y ellos aceptaron porque hacía 2 semanas estaban desempleados. Sí. ¿Qué saben ustedes de lo que pasó en Manizales? ¿Qué saben ustedes de el momento en el que ellos se dan cuenta de que no hay ninguna promesa de trabajo, sino que realmente los quieren matar? Bueno, pues nosotros lo que sabemos es de boca de Didier, como ya lo dije, y también de boca de Eulícer Quintana, era en ese entonces soldado profesional, pertenecía a ese batallón, y ellos nos contaron la versión. Ellos salieron con Alonso Iván Palacios del municipio de Pradera un martes en la noche, llegan a la ciudad de Pereira inicialmente, y luego allí están 2 días, el cual los recoge una persona en una moto y a los 2 días, y en la noche les dice que los va a llevar al sitio donde van a empezar a trabajar al otro día. Pues finalmente lo que nos cuenta Didier y también Eulícer Quintana es que ellos contratan un taxi, los llevan hasta esta vereda, que es un poco sola, el callejón es un poco solo y era oscura en ese entonces, y había como una especie de retén. El retén era un retén militar, los militares estaban con pasamontañas y los hacen descender del vehículo el cual habían contratado. Ellos se bajan, les piden los documentos, y finalmente lo que nos cuenta Didier es que con una parte de soldados se queda Darby y Alex, y a él lo lleva Alonso hacia la otra parte donde están los otros soldados. ¿Qué ocurre? El carro se va, el hombre que iba pues como guiándolos en una moto sigue el carro, y Didier lo que dice es que él escucha las ráfagas. El primero que él ve caer es a Alex. Mi hijo cuando ve que Alex cae como en una especie de cuneta, él hace el esfuerzo como a correr, por ende los tiros que tenía mi hijo, todos eran en la espalda, porque él intentó correr y le dispararon por la espalda. Didier dice que el soldado que le iba a disparar a él en ese momento se le traba su arma, y él lo que hace es tirarse. Él se tira y cae pues como al abismo, el cual se lesiona pues la cara, el brazo y un pie, y pues él dice que como bien puede, estaba echando sangre y todo, él se arrastra porque no podía pues asentar su pie bien, pero él escucha pues que dicen no lo pueden dejar escapar, y empiezan a hacer tiros desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Esto fue en las horas de la madrugada, tipo 1 de la mañana, es lo que nos dice Didier. Y finalmente ellos son casi que lo persiguen hasta las 5 de la mañana. Didier dice que él no sabe cómo salió de ahí. Él como pudo llegó a una casa donde había como una cocina de leña, y se echa pues todos los implementos que habían allí. Hasta allí llegaron los militares. Él dice que él aguantaba respiración, el dolor era muy inmenso, y antes de las 6 los militares deciden irse. Didier nos cuenta que él sale a la carretera, pues le pone la mano a cuanto carro pasa, pero nadie lo quiere recoger. Finalmente él dice que se atravesó en la carretera y venía un bus, y le dijo pues que él mintió, que lo habían atracado y que estaba sin dinero, y que por favor lo llevaran al terminal de transporte. De igual manera, él dice que estaba muy asustado. Él se dirigió a
a Cali, donde unos familiares, donde le prestaron los primeros auxilios y luego pues él guarda silencio con respecto a eso porque estaba muy asustado. ¿Cuánto tiempo guardó silencio? Perdóneme, Alfamira. ¿Durante cuánto tiempo estuvo Didier en silencio, sin contar nada sobre este episodio terrible? Estuvo en silencio durante casi 5 días, después del sepelio de Alex y de Darby. Él decide mandarnos a llamar a nosotros como familia y hablar con nosotros. Pero ocurre algo que pues cambia como un poco la historia, que es la llegada de Ulises Quintana, que es familiar de mi esposo, es sobrino de mi esposo, y él llega también a la casa y nos pregunta pues que qué sabíamos pues de lo que había pasado con el primo. Nosotros le contamos y él nos cuenta que efectivamente ese día pues lo que pasó fue que los del Valle los separaron y los que no eran del Valle eran quien iban a cometer el asesinato. Ulises nos dice que en la mañana ya todos los soldados se reúnen y uno de ellos tiene los documentos, quemando los documentos. Le muestra y le dice pues que habían dado de baja a 2 personas de Pradera y que uno de ellos se les había escapado. Didier mira los documentos y ve que ese documento era de su primo y decide ir a hablar con el comandante del batallón. Ulises Quintana. Sí. Le dice al comandante pues que no le habían gustado las bajas que habían ocurrido esa noche. Este comandante le pregunta por qué y él le dice porque entre los que dieron de baja había un primo de él. Pues le dice que con quién había hablado, él le dice que con nadie, y finalmente pues le dice que le va a dar un permiso, le ofrece un dinero para que vaya hasta mi casa, nos compre una remesa a cambio de que nosotros le digamos a él que sabíamos del caso. Pues él sale. Y cuando sale uno de sus compañeros, lo llama y le dice que por favor se cuide porque la orden de este comandante es matarlo dentro o fuera del batallón. ¿Quién es ese comandante? Pues sinceramente en este momento no me acuerdo, ya hace 12 años, pero creo que en ese momento estaba el Peña o Linares, uno de los dos estaba. ¿Era un coronel o un general? No, era un coronel. Y entonces él lo que dice es que esa fue la orden de matarlo dentro o fuera del batallón y por ende él pues llega en ese lapso de tiempo a la casa de nosotros porque él tuvo que evadir sus propios compañeros para que no lo asesinaran. Él se evadió del ejército después de eso, o sea, él no regresó al ejército. Él no regresó porque sus compañeros le dijeron que la orden que habían dado era asesinarlo dentro o fuera del batallón. ¿Y qué fue de la vida de Ulises Quintana? Pues en todo este recuento que les hago como una breve resumen de todo esto, Ulises, por cosas de la vida, habla con una fiscal. La fiscal, él entra como testigo protegido a la fiscalía y pues queda a manos de fiscalía, e igual también Didier. Sí. ¿Usted cuánto tiempo después se entera del asesinato de su hijo, de Darby? Nosotros nos enteramos casi a los 8 días de haber sido asesinado Darby. Nosotros, el día sábado, los rumores que corrían en el pueblo era que los muchachos que habían salido a trabajar con ese muchacho habían sido asesinados. Sin embargo, fuimos a la estación de policía de Pradera y pues ellos nos dijeron pues que no, que había que llamar a la morgue, nos dieron muchos números, nosotros lo hicimos, pero no tuvimos resultados. Finalmente, al otro día, el día martes ya, nos dicen a nosotros que vamos a la personería de Pradera y se llevan las fotos de los muchachos y la respuesta no se hizo esperar. Se devolvieron fotos de ellos asesinados ya, tirados en el piso. Y pues se decide al otro día viajar a la ciudad de Manizales a hacer el reconocimiento de cuerpo.
¿Qué les dijo el ejército? ¿Les dio alguna explicación cuando ya Pues ustedes llegan mira, por los cuerpos inicialmente de cuando ellos? yo llego y llega una familiar de Alex a la Fiscalía de Manizales, a nosotros nos dicen que si nosotros sabíamos que quien los asesinó a ellos había sido el ejército. Pues nosotras dijimos que no sabíamos, porque pues nosotras llegábamos y no sabíamos qué había pasado, apenas estábamos allí enteradas. Finalmente, quien nos entrega pues toda la información y nos da a conocer las fotos y todo por el computador, pues era la fiscal Sandra, quien en ese entonces estaba a cargo del caso, pero nos habíamos cambiado, entonces estaba como pues la persona que había quedado a cargo, porque nosotros llegamos a Manizales a las 8 de la mañana y ella llegó a Pradera en ese lapso. Ella lo que hizo fue llamarla, yo hablé con ella por el teléfono y ella me dijo que ellos habían sido asesinados por el ejército, más no me dijo nada. Sí, ¿usted tuvo algún contacto con el coronel Peña o con quien haya sido o con alguien del ejército cuando llegó a Manizales? No, yo no tuve ningún Ninguno. contacto, yo tuve contacto simplemente con Fiscalía de Manizales. Mire, ¿y en qué momento en toda esta historia entran ustedes a darse cuenta, según las investigaciones, que detrás de todo esto, digamos, había una orden, que es lo que está investigando la JEP en este momento e investigó en su momento la Justicia Ordinaria, la Fiscalía, que había una orden del general Mario Montoya? Pues es que esto ha sido, como dije anteriormente, un trabajo de 12 años, más de una década, y a medida que iba avanzando las audiencias en Manizales, porque inicialmente fueron en Manizales, a medida que iban avanzando estas audiencias, nosotros nos íbamos enterando de cosas. Inicialmente los militares entraban allí y no pasaba nada con sus armas y todo, pero que a medida que fue avanzando en las audiencias nos fuimos dando cuenta de toda esta situación y hasta el punto de llegar a la verdad, digámoslo así, a darnos cuenta que estaba involucrado Linares, que estaba involucrado Montoya, y que pues la orden había salido de parte de el general Mario Montoya Uribe. ¿En ese juicio alguno de los militares hizo referencia a esa orden del general Mario Montoya? Pudo haber sido que sí, que lo haya hecho alguien que está, pues ustedes saben que hay 7 personas condenadas por este caso, que había 7 personas condenadas que ahorita con lo de la JES pues salieron libres, 5 soldados profesionales y dos tenientes, en este caso Peña y Álvarez, que son los que están en este caso, y alguno de ellos sí mencionó al general Mario Montoya. Sí. Alfamir, este ha sido un trabajo y un camino muy largo. Sí. ¿Cómo les fue en la audiencia esta semana con el general Montoya? Bueno, nosotros de inicial, no es un secreto para los medios de comunicación que de inicio Mario Montoya dijo no decir toda la verdad, él se iba a abstener de contar toda la verdad. Yo he sido una de las que me he opuesto ante eso porque se supone que la JES es un ente para escuchar a las personas que están dispuestas a colaborar con una verdad, pero una verdad que nosotras no sepamos. O sea, nosotras teníamos una expectativa, las primeras 2 audiencias, y el cual yo me salgo de la audiencia porque no estoy de acuerdo, no me permiten la palabra, no era víctima, y finalmente al salir de la audiencia la JES me declara como víctima. ¿Por qué no la querían declarar como víctima, Alfamir? No sé, no estaba en los de la JES acreditada como víctima. Finalmente a mi salida me acredita pues ya la JES, ya me había salido, y porque pienso pues que no se estaba diciendo la verdad, y lo que pasó con la pregunta que tú me dices, lo que pasó el día miércoles, perdón, y ayer fue algo
eludiendo una verdad para nosotras las que estuvimos en estos 2 días, donde fuimos más que a escuchar una verdad, fue a escuchar una cátedra de cómo se preparan los militares en el ejército. Pero nunca la verdad. Además, él se abstuvo, dijo que no iba a hablar. A los hijos de nosotros, como tú dijiste, se les enseña ya a coger la cuchara y a cómo sentarse en un inodoro. O sea, pensamos nosotras como víctima, y Alfamir personalmente piensa que eso fue una falta de respeto con nosotras como víctimas en ese momento, porque hemos sufrido la pérdida de nuestros seres queridos, y sobre todo cuando se asesina a un hijo de una manera tan cruel y a sangre fría como eran asesinados todos estos muchachos, uno se queda prácticamente sin palabras. Nosotros teníamos todas nuestras esperanzas puestas en la JED, pero a medida que van avanzando todas estas intervenciones, todas estas sometimientos de estos generales, de estos militares a la JED, vemos que parece ser que vaya a haber impunidad. Alfamir, ¿es cierto que el general Montoya dijo que él no reconocía absolutamente ninguna responsabilidad en los falsos positivos, en el asesinato de estos jóvenes? Sí, claro. Mario Montoya dijo que él no reconocía ningún asesinato, que él no sabía, no tenía en cuenta, en ningún momento escuchó ni se dio cuenta que en el ejército estaba pasando algo tan aberrante como eran los falsos positivos. Cuénteme la historia de cuando a él le preguntan por qué pasó esto en el ejército, y él habla de los estratos de los soldados. Sí, los jueces le preguntan a él, pues, que si él tuvo conocimiento alguna vez de si en el ejército o alguno de sus intercesores al mando de él le había pasado un documento donde dijera pues que allí se estaban haciendo eso, y él dijo que no, que él no tenía conocimiento de eso, y era más, para él era una sorpresa pues que se dijera que en el ejército estaba pasando una cosa tan aberrante como esta. Sí. Y cuando él habla de que a los soldados hay que enseñarles todo, ¿cómo lo dice? ¿Por qué él atribuye, según entiendo, usted me dirá si eso fue así o no fue así, él atribuye los asesinatos de jóvenes y de civiles a que los soldados son humildes? Sí, él atribuye al asesinato, sí, es así, es correcto. Él atribuye los asesinatos a los soldados por ser de estrato 1, de estrato muy bajo, y como son de estrato bajo, pues pudieron haber cometido estos asesinatos porque, pues, como dije anteriormente, había que enseñarles a coger la cuchara y a sentarse en el inodoro. ¿Qué opina usted al escuchar eso? No, pues, la opinión de nosotras fue lo que hizo un compañero padre de una de las víctimas, pararse y decirle que no fuera HP, le dijo, el señor no se contuvo. Nosotras... ¿Se lo dijo en la audiencia? Se lo dijo en la audiencia, claro que sí, se lo dijo. Nosotras tuvimos como esa fortaleza, porque habíamos hablado entre nosotras que teníamos que tener esa fortaleza. Este compañero rompió toda esa fortaleza, tanto así que los magistrados pidieron un receso para poderse sentar. Pues en ese receso, lamentablemente, el compañero es sacado de la sala de audiencia y lo ponen a escuchar la audiencia por los audífonos. Pero que finalmente nosotras dijimos, si nosotras estamos aquí y si lo sacaban, habíamos dicho, nosotras también saliríamos de la audiencia, pero pues finalmente pues eso fue lo que pasó. Él no lo sacaron lo sacaron de la sala, más no de la audiencia, la siguió escuchando por los audífonos. Alfamir, ¿qué espera usted
hoy después de esta semana difícil, dura, en la que se encuentran con esta versión del general Mario Montoya? ¿Qué espera usted de la justicia hoy? Pues yo lo dije en una intervención que hice ayer. Yo pienso que nosotras lo que esperamos es que la JEP replantee lo que Mario Montoya ha dicho hasta el momento y mire si está diciendo la verdad. Nosotras sabemos que no está diciendo la verdad y que Mario Montoya sea expulsado de la JEP. Eso esperamos nosotras como víctimas. Si tuviera enfrente a esta hora al general Mario Montoya, ¿qué le gustaría decirle? Ay, me gustaría decirle tantas cosas, pero yo le diría dos cosas en concreto. Yo le diría a Mario Montoya que nosotros, igual que él dijo que había sido de una familia humilde del Valle del Cauca, en este caso de Buga. Yo también soy vallecaucana. Y que fue un hijo del Valle del Cauca que asesinó, y no solamente del Valle del Cauca, sino de otros departamentos de Colombia, que asesinó, que no porque él haya apretado el fusil, pero sí porque él dio la orden directa de tener más bajas, y esas bajas que él dice limpiamente son las de asesinar a nuestros hijos. Y desintegró una familia que no tenía riquezas, pero sí teníamos una armonía, una unión familiar muy bonita, y que en este momento esa familia está desintegrada. Y me imagino y sé que no solamente la familia de Alfamir, sino muchas familias. ¿Teme por su vida, Alfamir? Sí, temo por mi vida, pero yo pienso que lo que estoy haciendo es algo como precedente para que esto no siga pasando en Colombia, para que muchas madres de Colombia, y de pronto puede ser que esta modalidad llegue a otros países, no vuelva a suceder. Pero sí, claro, temo por mi vida. Sabemos que he tenido muchas amenazas. El año pasado, el 11 de enero, tuve un atentado, y esto a veces lo hace desfallecer a uno. Pensamos a veces con la familia cuando hablamos por el teléfono que la vida a veces no nos va a alcanzar para hacer todo lo que necesitamos hacer, pero que finalmente esto valga la pena con que estas personas involucradas en lo que llamamos falsos positivos, digan la verdad de lo que pasó, quién y cuál fue el propósito de que murieran tantas personas en esa modalidad. Pues será la JEP o la justicia ordinaria, en caso de que la JEP expulse al general Mario Montoya, la que determine si es culpable o es inocente. En su contra hay múltiples testimonios y hay otros documentos que lo involucran con delitos como homicidio en persona protegida, y eso lo dice la justicia desde hace ya varios años. El general Montoya es el hombre de más alta graduación que está hoy compareciendo ante la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Alfamir Castillo, mamá de Darwin Mosquera, uno de los jóvenes que no es solamente un nombre, que no es solamente un número, que es una historia que se truncó por esta terrible modalidad. Muchísimas gracias por habernos abierto su corazón, por habernos contado su historia, y ojalá ese mensaje que usted da se logre, se concrete, que esto jamás, ni en Colombia, ni en ninguna parte se repita. Muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad que ha sido un placer haber hablado de este tema con ustedes. Muchas gracias. Ya regresamos en el radar en Blue Radio y en bluradio.com.